Notimundo a la carta. Información oportuna al instante mientras realiza sus actividades al mediodía. Bueno, como lo conversábamos, el cierre de los pasos fronterizos en la frontera sur, con excepción de Huaquillas, ha generado pues una fuerte reacción del sector productivo lojano. Gremios empresariales advierten impactos inmediatos en el empleo, comercio, sostenibilidad económica. Además, reclaman la falta de información, la falta de diálogo técnico y medidas de mitigación por parte del gobierno. Nuestra entrevista de hoy en Notimundo a la carta. Nos acompaña a esta hora Diego Lara, él es vicepresidente de la Asociación de Cámaras de la Producción de Loja. Diego, ¿cómo está? Muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes, Gisela, qué gusto poder saludarle y compartir con usted todas las preocupaciones que tenemos desde el sur del Ecuador. Cuénteme, ¿ya lograron reunirse con algún ministro, con algún representante del gobierno frente a esta disposición de cerrar las fronteras? Bueno, la verdad que sí, ha sido el día de hoy, el día de las reuniones. Esta medida se tomó el día 24, una medida que tomó por sorpresa a todo el sector productivo y por ende también a las poblaciones que están ubicadas en las zonas fronterizas. El fin de semana salió un comunicado del Ministerio de Gobierno diciendo que había habido reuniones, coordinaciones con las cámaras de la producción, de las cuales obviamente nosotros no nos habíamos enterado. Luego de nuestro comunicado que usted acaba de leerlo, el día de hoy la gobernación de la provincia de Loja convocó a una mesa técnica con los sectores productivos para informarnos que por un tema de seguridad nacional se cerró el paso de frontera. No hay más explicaciones. El título de seguridad nacional es lo que hace que la información sea reservada, y acabamos de salir de una reunión con el ministro Luis Alberto Jaramillo, con el cual se ha comprometido la próxima semana a hacer una visita in situ, una visita en la frontera, para poder palpar cuál es la dinámica y cuáles serían las medidas compensatorias ante este cierre de frontera, que aparentemente no va a ser un cierre que dure poco tiempo, sino que puede perdurar algunas semanas. A ver, pero Diego, para estar claros nada más, porque hubo un comunicado del gobierno diciendo que se había reunido con ustedes para analizar técnicamente esta decisión, para informarles y para darles los detalles de por qué se lo tomaba, y también para conversar sobre las posibles, ayudas que podrían tener. Eso dijo el gobierno justamente luego del cierre de este 24 de diciembre. Ustedes hoy recién se están reuniendo y el cierre fue ya el 24. Así es. Hoy a las 10 de la mañana la reunión con la gobernación de la provincia de Loja, y a las 12 del día la reunión con el ministro Jaramillo. ¿Pero con quién se habían reunido para socializar este tema? No sé, no lo pudimos determinar. No, los entes que representan al sector productivo, comercio, minería, artesanía, industria, pequeña industria, todos los sectores productivos representados en la Asociación de Cámaras de la Producción, recién el primer contacto lo tuvimos el día de hoy. ¿Y cuál es el impacto más grave e inmediato que ha provocado este cierre en la frontera sur, precisamente en la economía de la provincia? Bueno, primero hay que conocer, y es lo que estamos invitando a los tomadores de decisiones, conocer la frontera. Miren el caso de la provincia de Loja. Nosotros tenemos una frontera que en línea de frontera, es decir, en kilómetros lineales, son más de 200 kilómetros. Por lo tanto, la interacción entre el norte del Perú y sur del Ecuador es histórica. Hay mucha actividad comercial. Macará se encuentra paralizada. Los peruanos vienen mucho al Ecuador a comprar medicinas, a comprar productos agrícolas, a utilizar servicios como la medicina, que les queda mucho mejor hacerlo en territorio ecuatoriano que en territorio peruano, que les queda más lejos. Toda la interacción en cuanto a turismo, todo el turismo lojano que se había preparado durante mucho tiempo para recibir el flujo de turistas peruanos, prácticamente tuvieron cancelación total de sus reservas, porque como está habilitado únicamente el paso fronterizo por Huaquillas, eso representa aproximadamente 300 kilómetros más de movilización, es decir, unas 5 horas adicionales, lo cual vuelve inviable la relación que puede existir en estas zonas de frontera. Ahora, luego de esta reunión que han tenido el día de hoy, ¿considera que el gobierno ha explicado de forma clara y técnica las razones de este cierre, su duración, los criterios que utilizaron para efectuar este cierre?
No porque fueron muy claros en decir, y nosotros entendemos eso, que es un asunto de seguridad nacional. ¿Qué implica seguridad nacional? No implica la palabra, que no pueden difundir el porqué ni las estrategias que se van a hacer para mitigar alguna amenaza. Ni tampoco el tiempo que va a durar. Y el tiempo que va a durar, sobre todo el tiempo que va a durar, porque el peor enemigo, Gisela, del sector productivo es la incertidumbre. Exacto. Y la incertidumbre hoy día es lo que vivimos porque no sabemos cuánto. Lo que se tiene que hacer, lo que hemos propuesto es, bueno, ¿qué medidas compensatorias va a haber durante este tiempo y posterior? Porque este no es el único problema que tiene la provincia de Loja, Gisela. Nosotros históricamente tenemos serios problemas de vías de comunicación, por ejemplo. Las vías de comunicación en la provincia de Loja es muy compleja. La infraestructura, hay un CEBAF, que es el de Macará, que es el centro de fronterizo de atención binacional, que fue construido hace algunos años con una inversión cercana a los 15 millones de dólares y que no tiene un centavo para mantenimiento. No hay quien haga limpieza, los baños no sirven, el paso de frontera para los ciudadanos que salen del Ecuador y que vienen del Perú es indigno. En una época de un feriado puede durar hasta 5 horas el trámite de migración. Es decir, existen muchas necesidades que se requiere para que la frontera se convierta realmente en un polo de desarrollo, lo cual hasta el día de hoy no lo tenemos. Así que este cierre, esperemos que sacarle el provecho, si se puede decir, sería que el Estado regrese a ver que la zona de frontera del sur del Ecuador es una frontera que necesita muchísimo para ser atendida. ¿Qué sectores productivos de Loja están hoy en mayor riesgo por esta medida? Bueno, el comercio, sobre todo el comercio. Macará, Zapotillo, históricamente debido del comercio, pero también está el sector productivo, el sector industrial. Turístico. Fíjese, Gisela, el turístico es importantísimo, el flujo turístico. Nosotros como cámaras de la producción desde hace muchísimos años habíamos insistido al gobierno que aperture un consulado que lo cerraron por el 2011 por una medida ilógica en Piura, que es uno de los departamentos más importantes y que son el mercado natural para Loja, y no lo hicieron. Y nosotros como cámaras de la producción abrimos una oficina comercial privada financiada por el sector productivo en Piura a inicios de este año, y que esa oficina ha empezado a mover y activar muchísima apertura de mercados para emprendimientos e industrias lojanas, y que hoy día todo está paralizado por este cierre que, como repito, no sabemos hasta cuándo vaya a durar. Usted ha mencionado algo importante y es la incertidumbre, ¿no? El no saber hasta cuándo va a durar la medida, y eso es la mayor afectación, digamos, que puede tener el comercio en cualquier parte, ¿no? Pero ¿qué consecuencias concretas podría tener la provincia en términos de pérdida de empleos si el cierre se prolonga? Y la incertidumbre se prolonga. Mire, el país tiene un problema de empleo, definitivamente, y el sector productivo genera el 80% del empleo en el Ecuador. Así que somos nosotros los que somos más preocupados por ello. Va a haber pérdidas de empleo en el sector comercial, en el sector turístico, en el sector industrial, en el agro. ¿Por qué? Porque somos una zona que vive y que hace que tenga vida la frontera. El cerrar estos pasos también, y hay otro tema que no lo están analizando. Cuando se cierra una actividad formal, inmediatamente se abren actividades informales. Solo en la provincia de Loja, yo tengo operaciones industriales en la zona de frontera. Solo en la zona de frontera existen cerca de 80 pasos clandestinos, Gisela. Claro. Esto ya sucedió en la época de pandemia. 2 años cerrado el puente internacional y había peaje y había actividades y negocios paralelos que permitían o no el acceso de personas y de bienes a través de la muy permeable frontera. La pregunta es, ¿el gobierno tiene la capacidad para poder controlar toda la línea de frontera donde existen plazos clandestinos? Esa es la respuesta que Pero también ¿cómo ha visto esperamos. usted y cómo ha visto la población el movimiento de seguridad en la zona? Es decir, ¿se han tomado esta decisión de un cierre por temas de seguridad nacional? ¿Cómo está el movimiento militar, policial y demás? Bueno, el puente está militarizado, hay espacios que están militarizados definitivamente, pero quienes conocemos la zona no sabemos que va a ser imposible que el Estado pueda atender y estar pendiente de todo el cordón fronterizo, que, como le digo nuevamente, solo en la provincia de Loja estamos hablando de más de 200 kilómetros lineales. Claro, porque si es un tema de seguridad nacional y lo que queremos es evitar el paso o el movimiento de grupos del crimen organizado o grupos delincuenciales, pues no creo que ellos utilicen el paso fronterizo oficial y presenten documentos al ingresar. Usted lo ha dicho, no creo que pasen por arriba del puente ni hagan migración.
Y eso es un asunto que nos preocupa muchísimo. Nuevamente, el sector productivo, y se lo ratificamos al ministro y se lo ratificamos en la gobernación el día de hoy. Nosotros entendemos y creemos que debemos ser parte de la solución. Creemos muchísimo en la articulación entre el sector público y el sector privado. La necesidad de medidas de seguridad en la frontera. Por supuesto, pero hay dos parámetros fundamentales que deben ir de la mano. El uno es la seguridad y el otro es el empleo. Si no tenemos los dos, no podemos tener desarrollo. Así que tenemos que sentarnos para cada uno cumplir su rol y poder hacer que, sobre todo, los lugares deprimidos como son nuestras fronteras, tengan la posibilidad de generar desarrollo y no convertirse en un caldo de cultivo para la delincuencia por la falta de empleo. Entonces, sería que reconocen la necesidad de medidas de seguridad en la frontera, pero sienten que esta decisión se tomó sin evaluar adecuadamente su impacto social y económico. Sí, creo que no se tomaron las características propias de cada territorio. La realidad de la frontera norte no es la misma de la realidad de la frontera sur. Y la realidad, por ejemplo, del paso de Huaquillas no es el mismo que el de Macará o el de Zapotillo o el de Espíndola o el de La Balsa en Zamora. Son 4 pasos de frontera muy importantes que tiene la provincia de Loja y la provincia de Zamora, que en este momento se encuentran paralizados. ¿Pudieron plantear algún tipo de exigencias concretas para llevar del sector productivo a esa mesa de diálogo? Sí. Sí, Gisela. ¿Y qué fue lo que plantearon y qué dijeron? A ver, entre ellas, por ejemplo, ver la posibilidad de que se abra por horas el paso de frontera, sobre todo para las familias, porque son actividades diarias. Hay gente que vive en el Ecuador y trabaja en el Perú y viceversa. Ver la posibilidad de tener corredores para poder trasladar productos. Por ejemplo, que una de las cooperativas de transporte más importantes del país, que es Cooperativa de Transportes Loja, que tiene diariamente turnos que van de Piura a Loja y viceversa, pueda hacerlo vía Huaquillas sin que haga tanto trámite y que las frecuencias y que la ANT vaya a complicar. Bueno, tenemos una serie de medidas, también ver la posibilidad, no la posibilidad, sino la exigencia que hemos venido haciendo de por ejemplo, dotarle de un presupuesto al CEPAP de Macará para que tenga un tratamiento digno, para que el turismo no se espante, para que pueda haber el flujo de personas. La atención vial a la vialidad de la provincia de Loja sigue siendo una materia pendiente. Durante este año, donde inicio de año hubo un gran invierno, no hemos tenido una máquina que haga limpieza de algunas vías, ni tampoco inversión para reconstruirlas. Eso nos preocupa también y debemos aprovechar, por el otro lado, la gran posibilidad del vincularnos con el norte del Perú. Somos pueblos complementarios, somos pueblos que no competimos, sino son pueblos que requieren de ambas partes para poder desarrollarse. Ahora, ¿qué mensaje le enviaría el sector productivo lojano al gobierno central en este momento? No sé, un mensaje de cooperación, de advertencia o de llamado urgente a corregir el rumbo de esta decisión, y si pudieron decírselo justamente en la reunión. Sí, se lo dijimos y le ratificamos al ministro, y a través de su medio rectificarle al gobierno y al país. El sector productivo lojano sigue y ratifica el seguir invirtiendo, el seguir arriesgando, el seguir produciendo, el seguir generando empleo, pero requerimos articularnos con el sector público. El sector público tiene que cumplir su rol, que es de facilitar, de motivar, por supuesto, de regular, pero tiene que permitir que exista esta articulación para generar desarrollo en la zona. Y vengan a la zona, entiendan a la zona, nosotros estamos en la zona, y si hay que tomar medidas que deben corregir algún proceso, hay que hacerlo. Y si nosotros como sector productivo tenemos también que poner nuestro granito de arena, estamos dispuestos a hacerlo, porque esto es buscar el bien común, que es el beneficio de todos. Yo le agradezco muchísimo, Diego, por habernos acompañado. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Gisela, a usted. Un abrazo a todos. Una buena tarde. Estuvo con nosotros Diego Lara, él es vicepresidente de la Asociación de Cámaras de la Producción de Loja.